En los negocios solemos pensar que la velocidad es clave. Pero, ¿y si una demora fuera en realidad la estrategia de Dios para fortalecerte? La paciencia no es pasiva, es un músculo que se entrena. Tal vez el verdadero éxito no está en controlar nuestro calendario, sino aprender a rendirlo al Señor. Hoy, Hermana de Lunes, presentamos Dios provee para las necesidades a su tiempo. Una reflexión de Chris Simpson. En las Escrituras leemos que Dios prometió a su pueblo que si andaban en sus caminos, Él haría que llueva a tiempo, y que la tierra produzca, y que los árboles del campo den su fruto, dice Levíticos 26, 3 y 4. No se trataba de una recompensa instantánea, no eran resultados bajo demanda, sino bendición en su momento señalado, de acuerdo con lo que es apropiado conforme su sabiduría divina. Esta verdad aún gobierna el mundo de los negocios de hoy. Dios no actúa conforme nuestros calendarios ni nuestras expectativas. Sus acciones nunca se retrasan, nunca se apresuran, nunca están desalineadas. Se mueven en absoluta armonía con su voluntad, según lo que es adecuado en la perspectiva de la eternidad. Y eso nos resulta profundamente incómodo. Hemos sido entrenados para medir el valor por fechas de entrega y resultados. Valoramos la rapidez, premiamos los logros tempranos, pero Dios no está sujeto a nuestra urgencia. Sus promesas no son transacciones, son promesas de pacto. Su tiempo no es mecánico, es preciso, y sus movimientos no son arbitrarios, son oportunos. Esta es la prueba de fe para cada líder. ¿Estamos dispuestos a rendir no solo nuestras ambiciones, sino también nuestras expectativas? Gran parte de nuestra frustración en el liderazgo y en la vida no provienen del fracaso, proviene del deseo desfasado en el tiempo. Demandamos resultados en nuestro calendario y lo llamamos visión. Pero, ¿y si la espera no es un castigo? ¿Y si es preparación? Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No es una disposición pasiva, es resistencia fortalecida por el Espíritu de Dios. Dios da paciencia porque sabe lo que no podemos ver. No podemos ver cómo la formación debe preceder al fruto, cómo las raíces deben profundizar antes de que llegue la cosecha. Esperar no es debilidad, es la fortaleza de confiar cuando todo en ti quiere actuar. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Daniel Tan, un ingeniero agrícola cristiano en Malasia, pasó años desarrollando una herramienta de riego de bajo costo para servir a agricultores rurales. Creía que venía del Señor, una innovación para restaurar la dignidad y abrir puertas para el testimonio del Evangelio. Pero durante 5 años no pasó nada. Retrasos del gobierno, fondos perdidos, silencio en la respuesta a sus oraciones. Luego, en el 6º año, una organización no gubernamental descubrió el prototipo de Daniel. En cuestión de meses, la herramienta se usaba en todo el sudeste asiático, junto con la enseñanza bíblica sobre mayordomía y el concepto de esperanza. Más tarde se dio cuenta, la demora no fue rechazo, fue formación. Dios no solo estaba preparando el producto, estaba preparando al hombre. Así es como Dios obra, siempre con precisión, siempre con propósito. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4:4. Jesús no apareció antes ni después, vino en el momento exacto en que los caminos, el idioma y los corazones estaban listos para la redención mediante el mensaje transformador de vida. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Dios actúa cuando es apropiado, su tiempo es perfecto. Entonces aquí está la pregunta que enfrenta todo discípulo en el mundo laboral. ¿Puede tu fe acomodar el tiempo de Dios? ¿Pueden tus oraciones pasar de Señor, bendíceme ahora a Señor, forma mi vida y mi trabajo y mi familia hasta que la bendición que has preparado sea verdaderamente apropiada para mí? ¿Estás dispuesto a rendir no solo tus resultados, sino también tu calendario? La lluvia vendrá, la tierra dará su fruto, pero solo a su tiempo. Hay aquí algunas preguntas para la reflexión personal. ¿Puedes recordar un momento en tu vida o en tu liderazgo cuando una demora resultó ser exactamente lo que se necesitaba e incluso más fructífera de lo que habías esperado inicialmente? 2.
Gálatas 5:22 menciona la paciencia como fruto del Espíritu. ¿Por qué crees que la paciencia es esencial para la madurez espiritual, especialmente en el mundo de los negocios? 3. La historia de Daniel Tan nos recuerda cómo Dios a veces forma a la persona antes de liberar la misión. ¿De qué maneras piensas que Dios podría estar formándote ahora para algo que aún no te ha revelado? 4. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo se vería tu vida? El rendir no solo tus resultados, sino también tu calendario. Concluimos con un desafío para esta semana. En estos días, podrías tener un buen momento para considerar cómo estás en cuanto a paciencia, especialmente en lo referente a estar dispuesto a ser capaz de esperar en el tiempo de Dios. ¿Estás esperando actualmente la respuesta a una oración o varias específicas? ¿Cómo crees que Él podría estar usando este tiempo para prepararte y moldearte en la persona que quiere que seas? Comparte tu necesidad con un buen amigo, un mentor, un grupo pequeño de consejeros de confianza, pidiendo su sabiduría y consejo y sus oraciones para que permanezcas fiel mientras esperas que Dios responda tus oraciones a su tiempo. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.